Encontrar un hogar en la Florida nunca había sido tan fácil. Aún así, necesitas ayuda en el proceso de compra de tu vivienda. Para que empieces a construir tu futuro sintiéndote apoyado. Si de bienes raíces se trata, recuerda que hay una gran opción poniéndole corazón. Rosy Guzmán, Realtor venezolana en la Florida. Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a este programa especial de actualidad con Alexis Ortiz por Bienvenidos Venezolanos TV. Bueno, una cosa que se comenta, se discute, está siempre en el tapete, es el asunto de cómo comunicar las políticas justas a la población. Cómo hacer que la gente se emocione con las políticas de recuperación de los países. Si alguien sabe de eso, es este caballero que está aquí a mi lado, Herbert Torres, que incluso escribió un libro muy inspirador hace unos años que se llamaba Un sueño para Venezuela y que está siempre insistiendo en que hay que cambiar la narrativa para que la gente se entusiasme y se incorpore al cambio. ¿De qué se trata, Herbert? Se trata, Alexis, de que al final la gente no se entusiasma con políticas públicas. La gente no se entusiasma con déficits fiscales cero, la gente no se entusiasma con balanzas de pago, la gente no se entusiasma con la macroeconomía. Con el deterioro de los términos del intercambio, sí, cosas así, ¿no? Con nada de eso que los políticos y los funcionarios públicos son muy inclinados a utilizar. La gente, en cambio, se puede entusiasmar con un relato sobre lo que puede ser, va a ser su vida, sobre lo que está construyendo hoy. Entonces, te doy un ejemplo. A los venezolanos nos preocupa mucho el tiempo que nos va a tomar la recuperación del país. Nos vamos a recuperar en 10 años, en 15 años, en 20 años. A la gente eso no le importa. A la gente lo que le importa y con lo que se conecta es si es posible o no mejorar las cosas, algo, un poquito, todos los días. Porque cuando la gente se siente parte de un relato y de un esfuerzo en el que las cosas están cambiando, aunque sea en pequeña escala, todos los días, la gente se entusiasma. Y lo que tú tienes que mantener es el entusiasmo de la gente. A la gente no le importa tanto dónde está hoy, no le importa tanto las cifras de cuál es la comparación con dónde estaba ayer, con dónde puede estar. A la gente lo que le interesa sentir es la posibilidad de que está haciendo, forma parte de un esfuerzo en el que todos los días mejora, avanza, cambian las cosas. Yo, por ejemplo, pienso, y esa es una de las cosas que me tranquiliza, que cuando en Venezuela las cosas empiecen a cambiar, en sentido positivo, empiecen las cosas a mejorar, algún servicio que mejora, alguna calle que se construye, alguna escuela que se repara, algún cine o teatro que reabre, eso es capaz de generar un entusiasmo y una alegría, gente, va estimulándolo, sí, ¿no? a sentirse parte de y a seguir empujando. Cuando la gente siente que la comunidad en la que participa, la urbanización, el edificio, el condominio, es capaz de organizarse mejor. Y eso forma parte de un gran llamado, de un gran movimiento nacional, colectivo. Eso es, creo, lo que moviliza. Y eso es lo que hay que incorporar en la narrativa. La narrativa es qué país estamos construyendo, de qué manera todos somos parte de esto, de qué manera aquel individuo, aquel ciudadano que está en un lugar muy remoto, en un maestro de escuela, quien sea, está inmerso en esa construcción. No una construcción, una resolución que van a realizar los equipos técnicos, los funcionarios que están allá en el ministerio o en la presidencia, sino ese gran esfuerzo colectivo en el que estamos. Eso es la narrativa. Sentir, poder entusiasmar a la gente, conectarla con una gran tarea, sentirse parte de algo. Sentir, por ejemplo, en algún momento que nosotros podemos ser el esfuerzo de reconstrucción más interesante del siglo XXI. Hacer sentir a los venezolanos que Venezuela puede ser tan interesante o más que lo que fue la reconstrucción de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Que el mundo puede voltear los ojos hacia un país que decide... Y se hable del milagro venezolano. Sí. Exacto, y que un país y una gente que ha decidido volcarse sobre sí misma. Un país,
una narrativa, un discurso inspirador que nos hable de lo que nosotros podemos ser, cada uno, y de lo que somos. Yo creo, por ejemplo, que en medio de todo este desastre, el venezolano está dando y ha dado muestras de resiliencia, de compromiso. Fíjate lo que pasa con muchos venezolanos, ¿no?, que han salido al exterior, bueno, han probado muchos de ellos capacidad de aguante, de transformación, de compromiso con su propio país, porque al mismo tiempo siguen conectados. Entonces tú tienes, en la emigración venezolana, tú tienes dos caras. Tú tienes la tragedia de un país, pero también tienes la esperanza de un país. Tienes la muestra de lo que un pueblo puede hacer, puede llegar a conquistar. Ese relato que tú vas haciendo alrededor de cada cosa que ocurre, que te muestra las dos caras y que te inspira, es lo que nosotros tenemos que incorporar a nuestro ejercicio político, de liderazgo, de dirección. Y dentro de esa estrategia narrativa, Herbert, ¿qué función cumplen las palabras? Porque hay gente que dice que hay que seleccionar atinadamente las palabras para utilizar aquellos términos, aquellos conceptos que son más expresivos, que son más positivos, que son más emocionantes, y sustituir a los que desconciertan y desmoralizan. Sí, bueno, yo creo que la palabra, el discurso, la palabra tiene un papel fundamental, ¿no? Lacan, el psicoanalista, decía que una palabra puede tener la fuerza de un martillo. Es decir, que tú con una palabra puedes derribar a una persona o la puedes entusiasmar. Sí. Entonces el discurso es muy importante. Ahora, el discurso no puede ser un discurso vacío, falso. No se trata de palabras bonitas que tú construyes o armas para entusiasmar falsamente a la gente, porque eso no tiene sostenibilidad. Sí. Tiene que ser un discurso que de verdad se conecta con lo que la gente está sintiendo y vive, experimenta como verdad. Son encontrar los ángulos de la realidad que nos movilizan. Te doy un ejemplo. Los venezolanos hoy nos gusta hablar de nosotros mismos muchas veces en términos muy peyorativos y negativos, de cómo nos hemos transformado en una sociedad, en esto o lo otro, cómo ha aparecido lo peor de los venezolanos, y de alguna manera eso termina deprimiéndonos, hundiéndonos. Pero hay un lado hermoso de los venezolanos que ha salido a relucir. Los venezolanos descubrieron no hace mucho tiempo que por los problemas de la comunicación, de los sistemas de redes, pues no podían pagar en los sitios cuando iban a comprar. No había lo que nosotros llamamos, no había punto, es decir, manera de pagar con una tarjeta de crédito por las fallas de los servicios electrónicos. Pues los venezolanos descubrieron que eran capaces de confiar unos en otros, es decir, que podían comprar algo en un lugar y la persona que se los vendía ese producto les decía, me envías después el pago. Y yo mismo experimenté esa situación en Venezuela varias veces. Y entonces los venezolanos descubrieron que eran capaces de confiar, o que somos capaces de confiar unos en otros. Entonces hay dimensiones de nosotros que emergen en medio de las crisis, de las cuales tenemos que agarrarnos. Y se trata de eso, de agarrarnos de cualquier cosa que nos quede, de cualquier activo, por pequeño que sea, y desde allí reconstruir el país. De meternos las manos en los bolsillos cada uno y ver qué tenemos, qué nos queda, y los céntimos, lo que sea que tengamos allí, sobre esos activos, relanzarnos. Entonces creo que la búsqueda de esas cosas con las que la gente se conecta, que la gente siente que son verdad, que muchas veces las tiene, pero no las ha visto, no se ha detenido en ellas. Y el liderazgo precisamente consiste en eso, en construir la visión, en desarrollar esa mirada que muchas veces en el día a día el común de nosotros no ve y que nos inspira. Ese ejercicio de mostrarnos a nosotros mismos cómo sí podemos ser capaces de construir cosas, ese es el ejercicio de la narrativa, fundamental para el liderazgo. Muy bien, hermano. Bueno, este fue el economista Herbert Torres, un alto representante del optimismo criollo. Muchas gracias. Gracias.